¿Qué tal, mis queridos meditadores? Muy buenas noches. Y vamos a seguir dándole continuidad a esta maravillosa actividad de explorar el mundo emocional a fondo. El día de hoy yo quisiera hacerlos reflexionar un poco sobre ese importantísimo tema de las creencias. Y se relaciona directamente con el mundo de las emociones. Vamos a recordar que hablar de el comportamiento humano no es hablar de algo racional, sino es estrictamente emocional. La mayor parte de las actividades humanas son emocionales, pero esas emociones vienen de los pensamientos y cada persona tiene diferentes tipos de pensamientos de acuerdo principalmente a sus creencias. De sus creencias élite, de sus creencias más importantes, derivan la mayor parte de sus pensamientos diarios. De estos 60,000 pensamientos que la gente tiene diario, salen de las creencias. Entonces necesitamos explorar las creencias para elegir las más elevadas y empoderadoras posibles. Es chistoso porque normalmente, siendo un tema tan importante, es profundamente ignorado por la gran mayoría de la gente. Entonces yo quisiera hacer un análisis estricto, profundo, amplio, lo más completo posible y sobre todo con fines muy prácticos. Entonces tenemos que ver qué son las creencias. Primero que nada, son ideas que tienen agregada una sensación de certeza. Son convicciones. Pueden estar profundamente equivocadas, limitadas, oscuras, equivocadísimas, vaya, incluso indeseables, pero nosotros podremos tener esa convicción y de ahí nadie nos saca. Eso es muy interesante porque la gente se enfrenta o se asocia por afinidad de ideas, por lo menos aparentemente. Entonces es muy interesante ver que en la historia de la humanidad ha habido grandes enfrentamientos de las personas a nivel masivo, las guerras, las invasiones y todo esto es por ideas, por creencias, ideas con certeza de que son las meras buenas, las ciertas. Si tú eres católico, si tú eres musulmán, si tú eres budista, si tú eres cualquier otra religión que tengas, judío por ejemplo, es porque en tu entorno en el que naciste estaba la religión, reinaba en ese lugar. Entonces se te inculcó esa ideología. Tú nunca la elegiste, ahora la defiendes como si fuera una elección propia y te convenció, te parece en este momento lo mejor. Sin embargo, es interesante cómo todas las ideas, incluyéndose por ejemplo las políticas, las sociales, las socioeconómicas, las sexuales, todas las ideas que tienes te las sembraron. Es una sorpresa para descubrirse muy interesante. Y por eso es tan interesante también cuando una persona llega a terapia, terapia psicológica, terapia sexual, cuando quieren modificar sus hábitos alimenticios o deportivos, si hace ese ejercicio. Todos estos hábitos y estos comportamientos de las personas derivan de sus creencias. Entonces, muy importante que nos cuestionemos qué clase de creencias tenemos y de dónde las sacamos. Bueno, pues sabemos que puede ser la casa, la escuela, la sociedad, el entorno de las amistades, pero generalmente es en la casa donde adquirimos las más importantes. Entonces, es interesantísimo, sabemos que nuestros padres normalmente, de la mejor intención, con su mejor capacidad, nos inculcaron sus creencias. Pero ahora que nos estamos revisando por dentro, queremos explorar ese mundo porque sabemos que son extraordinariamente importantes. Imagínate que tu salud, tu nivel socioeconómico, tu, a nivel si haces ejercicio, si no lo haces, si comes algo o si no comes ese algo, es decir, qué comes, cómo lo comes, a qué hora lo comes y todo lo relacionado con tus hábitos diarios, proviene de tus creencias. Tus creencias son los gobernadores de tu mente, de tu cerebro. Entonces es interesantísimo saber que esas ideas que tienen una certeza extraordinaria pueden ser profundamente erróneas
y sobre todo, ahorita que exploremos que hay dos tipos de creencias. A grosso modo, podemos decir que unas son profundamente limitadoras, limitantes, que te constriñen, te hacen sentir restringido, limitado, paralizado a veces, imposibilitado. Y otras creencias son extraordinariamente empoderadoras, te dan recursos, te permiten ir a la acción eficientemente. Y todo por creencias. El problema aquí es que la mayoría de las creencias profundas son inconscientes. Y entonces tenemos creencias limitantes o negativas que son inconscientes. ¿Y cómo las podemos trabajar? Bueno, esa parte la vamos a revisar, pero desde luego me gustaría que comprendieras. Imagínate nada más cuántas cosas, prácticamente todo lo que haces en el día, pues proviene de tus emociones, proviene de tus pensamientos y esos pensamientos de tus creencias. Pero también ya lo hemos comentado y sin embargo lo quiero dejar bien asentado. Tus creencias tienes creencias de todo tipo, creencias sobre los hombres, creencias sobre las mujeres, creencias sobre el dinero, sobre la amistad, sobre el trabajo, etcétera, etcétera. Sobre todo tienes creencias. Si haces un recuento puedes darte cuenta de que así lo es, pero hay una serie de creencias que son las creencias élite, que son las creencias más importantes, de las cuales derivan las terciarias. Sin embargo, la más importante, la primaria, la fundamental, esa creencia que desgraciadamente nunca se explora, pero es la base de tu psicología, es lo que tú crees de ti. Y es muy importante que exploremos juntos esto, porque en tus meditaciones vas a hacer un trabajo espectacular para liberarte de tus creencias limitadoras y desarrollar creencias que te den recursos para tu desarrollo, que te empoderen, que te permitan contar con todas esas herramientas en el momento en el que las necesitas, porque ya tienes ese secreto de tu lado. Has concientizado tus creencias limitantes y cuando logras hacer eso, cuando logras descubrir cuáles son tus creencias limitantes, con esa misma lucidez empiezas a darte cuenta de que puedas elegir nuevas creencias. Porque las creencias son como un programa en el software de tu computadora mental. Es un programa. Entonces, si tú puedes cambiar un programa que no te está funcionando, actualizarlo, hacerlo más eficiente, incluso muchísimo más rápido, efectivo, satisfactorio, etcétera. Entonces, todo esto, el truco está en que descubras cuáles son las creencias limitantes y elijas con toda lucidez creencias empoderadoras. Ahora bien, ¿cómo vamos a descubrir cuáles son nuestras creencias limitantes? Bueno, pues es muy sencillo. Normalmente sucede que lo que no se te da es porque tienes una creencia que te limita. Si no se te da el dinero, si no se te dan las relaciones amistosas, si no se te dan las relaciones amorosas, si tu sexualidad no funciona bien, si tu mundo emocional, etcétera, si has intentado hacer ejercicio y no lo has logrado, si has intentado hacer dieta y no te funciona, no has logrado bien aterrizar, si has querido meditar, si has querido ser disciplinado o disciplinada, quieres ser ordenado y no lo logras. Es probable que tengas ideas, creencias que te han dado la convicción a través de la experiencia y que tú has aceptado y entonces de manera subconsciente o inconsciente manejas con pensamientos que no te ayudan. Entonces vamos a explorar más adelante, en otra sesión, vamos a explorar todas las técnicas para reprogramación de creencias, porque es muy importante que lo hagas. Esto es una ronda de creencias. Vamos a explorar a fondo todas estas creencias. Pero es muy importante entonces que sepas qué son, de dónde provienen, cuáles son los tipos de creencias que hay, de esas creencias la élite y la más importante, tu autoconcepto. Lo que tú piensas de ti, tu autoimagen. Porque
aunque hemos hablado ya de meditaciones sumamente elevadas, de la no mente y del silencio interior, del contacto con la supraconsciencia, etcétera, también es importante que nos aterricemos en el plano mundano y sepamos que la persona humana funciona así, con ideas, con creencias, con pensamientos, emociones y comportamiento. Entonces, todo eso lo queremos equilibrar, porque imagínate nada más, fíjate, nada más aplicado a la salud. Tu salud, te dije hace rato, depende de tus creencias, pero pareciera que no estuviera relacionado. Mucha gente habla de sus complementos alimenticios o de la alimentación, etcétera. Y claro que son importantes elementos, pero el más importante de todos los elementos relacionados con tu salud son tus creencias. Y bueno, todos hemos oído hablar de que un 70 o un 80% de las enfermedades de cualquier país tiene un altísimo nivel de origen psicosomático. O sea, 70-80% de las enfermedades son originadas por la mente, que se convierte en algo emocional y que se convierte en algo físico. O sea, se somatizan. Psicosomáticas. Entonces, bueno, si el 80% de las enfermedades tienen un origen psicosomático, la solución verdaderamente debe de ser psicosomática, es decir, mental. Debe de ser una sanación mental. ¿Y cuál es la sanación? El cambio adecuado de creencias empoderadoras que te permitan resolver, eficientizarte, hacer todo tu mundo con una calidad mucho mayor a la que estás experimentando, porque vas a hacer un trabajo muy fino de elección de cuáles sí y cuáles no, porque no todas son indeseables, pero habrá algunas. No nos salvamos, nadie nos salvamos de haber adquirido en nuestro trayecto creencias equivocadas, sobre todo creencias de nosotros mismos, que muchas veces se originan en la infancia, que te regañaron, que te dijeron que no podías, que eres un inútil, que eres un X o Y, y lo absorbes, y debido a que te lo dijo alguien importante, o debido a que lo experimentaste porque te equivocaste en algo varias veces quizá, te dicen que tú eres así, y entonces lo grabas como un programa, y eso soy yo, y ya me quedó ahí instalado el de que, no sé si han oído, por ejemplo, que no soy muy bueno para las matemáticas, o la tecnología no se me da, o soy pésimo para la elasticidad, o el ejercicio y yo no nos llevamos, o así muchas ideas que se vuelven creencias porque adquieren una gran convicción en nuestra mente y entonces se vuelven unos poderosos limitantes de nuestras vidas. Todas nuestras posibilidades se ven limitadas debido a unas creencias. Entonces, por eso me parece apasionante el tema de las creencias y me parece fundamental que las exploremos nosotros en este trabajo de meditación profunda, que ya recuerden que no siempre la meditación es de silencio de la mente o no siempre es de visualización, a veces será de reflexión profunda, de un análisis extenuante si es necesario, de una exploración interna de cuál es, y esa va a ser su tarea de esta sesión, cuál es verdaderamente mi autoconcepto en alimentación, en ejercicio, en mis posibilidades sociales, mis posibilidades económicas, mis ideas más importantes de mis capacidades y lo que yo pienso de todas estas cosas, cuáles son mis convicciones. Entonces, si tú haces una labor de reflexión y análisis, tratando de descubrir cuáles son los temas que se te dan y cuáles son los que no se te dan, y en base a esto puedes ir rastreando creencias negativas, autolimitantes, ocultas, será muy importante la labor que realices, porque entonces te irás liberando de programas indeseables que muchas veces tenemos y ni siquiera detectamos, a menos que hagamos una labor intencional, consciente, sobre detección de ideas negativas que nos limitan. Entonces,
estas ideas que les comenté son tan solo unos ejemplos. Hay unas todavía peores, que son aquellas cuando dicen, yo soy enojón, y así he sido siempre, y así, pues no voy a cambiar. Esa es una muy mala programación, muy mala creencia de ti mismo, pero todavía hay unas peores que dicen, yo soy enojón, porque todos en mi familia somos enojones, y la familia tiene el gen del enojo. O somos depresivos y en mi familia la depresión es lo más común. Entonces ya programaste a todos los chiquitos, a los medianitos y a los grandes los reforzaste en una idea absolutamente falsa. Porque si bien pudo haber sido un tiempo, no es forzosamente así. Entonces, el hecho de que algo suceda no quiere decir que es una regla. Y tampoco vas a aplicársela a todos, pero así sucede. Muchas veces pasa que la gente no solamente se malprograma a sí mismos, sino que malprograman a sus seres queridos, con ideas de que no se va a poder. Está muy difícil la situación, esto es prácticamente imposible para ti. ¿Por qué? Porque no tienes la educación, no tienes la preparación, no tienes el nivel socioeconómico, el dinero, o la edad, o cualquier clase de limitaciones autoimpuestas. Entonces aquí lo que necesitamos es tener una plena conciencia de lo poderosas que son nuestras creencias. Y digo, no son poderosas, son lo más poderoso que hay en tu cerebro, tus creencias. Por eso es muy importante que no te cuestiones nunca si puedes o no puedes, cuando tu razón te dice que sí es posible, cuando otras personas lo han logrado, cuando es perfectamente aceptable que se haga eso, que toda tu conciencia te dice, sí es posible, no te descalifiques a ti mismo. Si otros muchos lo han logrado, tú lo puedes lograr. Incluso si otros no lo han logrado, hay muchas veces, por ejemplo, está el clásico ejemplo de la milla en 4 minutos, que durante muchísimos años se creyó que no era posible rebasar el tiempo de 4 minutos para correr una milla. Y sin embargo, pasó el tiempo y llegó una persona y rompió ese récord, porque primero lo visualizó en su mente como una posibilidad real para él. Y rompió el récord. Y entonces empezaron a aparecer muchos más que empezaron a romper el récord de este señor que había roto el récord. Entonces, era una limitación creída a nivel social y que alguien llegó y la rompió y demostró que era perfectamente posible vivir sin ese límite. Claro, hay límites reales, biológicos, como por ejemplo si tú tienes un tamaño gigantesco de 2 metros y pesas 150 kilos y quieres correr un caballo de hockey, pues no es posible. Esa es una limitante biológica, física, innegable. A esas no me refiero. O si tienes el cuerpo de un hockey y quieres jugar sumo, pues no vas a poder ser un sumotori nunca. ¿Por qué? Porque tu biología no va con esta posibilidad. Entonces hay límites reales. No puedes volar, por ejemplo, físicamente, y sin embargo hay otros que son limitaciones. Cuando dices, no voy a poder hablar en público, no voy a poder bajar de peso, no voy a poder hacer ejercicio a esas horas, no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder. Entonces te llenas de ideas autolimitantes y esas son de las que nos queremos liberar de una vez y para siempre, pero tenemos que hacer un acto de introspección, de reflexión, de análisis, de observación minuciosa interna, para ir descubriendo cómo es que nosotros mismos, a través de nuestros pensamientos, estamos expresando nuestras creencias. Entonces, tenemos muchas fuentes para descubrir creencias negativas ocultas y habrá algunas extraordinariamente buenas que hemos capitalizado y que las conservaremos. Cuando veas que tus ideas, tus creencias, tus convicciones te están limitando, te están impidiendo lograr desarrollarte, explóralas con máxima objetividad. No se trata de rebelarse anárquicamente a lo tonto, sino se trata de ser mucho más lúcidos, mucho más conscientes al elegir qué ideas valiosas puedo integrar en mi mente para poder después externarlas y beneficiar a mi entorno también. Entonces, recuerda, esta semana te voy a suplicar de la manera más atenta que explores estas dos situaciones. ¿Qué es lo que se te está dando
qué es lo que no se te está dando porque viene de tu mundo de creencias. Detéctalo. Es a nivel sexual, a nivel amoroso, a nivel económico, a nivel social, tus ideas, de dónde las sacaste, y empiezas a descubrir todo esto y empiezas a darte cuenta de que algunas ideas no te están funcionando, y la mejor manifestación es porque no te funcionan a nivel práctico, a nivel de tu vida diaria, a nivel de tus logros, porque finalmente tus creencias son tu poder para lograr todo lo que tú quieres lograr. Y si tus creencias están en tu contra, no lo vas a poder lograr. Aunque te llenes de cursos, medites, reflexiones en todo, si este tema no lo abordas, no te vas a poder sacudir esos importantes programas negativos, y los vas a poder, si lo haces, si te concientizas de ello, vas a poder lograr hacer ese cambio maravilloso. Lo vamos a hacer en el transcurso de este mes, una exploración profunda. De aquí a un mes vamos a estar explorando todas las técnicas para reprogramación mental o cambio de creencias por unas mucho más empoderadoras y luminosas. Muchísimas gracias y que tengas muy bonita noche.